Qué bueno que nos acompaña en esta tercera cápsula sobre el tema la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En especial, estos 4 propósitos de la resurrección, lo cual estamos viendo en el pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Entonces, mi querido, mi querida, hoy vamos a ver el tercer propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que en cápsulas anteriores yo les he venido hablando de una problemática, de un error que tenían los corintios. La pregunta es, ¿cuál era ese error que los corintios tenían para que el apóstol Pablo dedicase todo el capítulo 15 de 1 Corintios para dar respuesta? Es que el error, hermanos, es que se creía que no había resurrección del cuerpo físico. ¿Se puede imaginar? No había resurrección del cuerpo físico. Pero si esto fuera realidad, entonces no se creía que Cristo hubiese resucitado de entre los muertos. La verdad es que esta filosofía se iba introduciendo en la iglesia, mis queridos. Ahora vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15 y vamos al versículo 12. Miren lo que dice Reina Valera. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si se predica, dice, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo anda diciendo gente? ¿Cómo gente anda proclamando? ¿Cómo esta enseñanza se está metiendo a la iglesia? ¿Y cuál era esa enseñanza? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Sabe que esta doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia era una doctrina también que el Señor Jesucristo batalló con ella y el Señor Jesucristo también dio una respuesta? Había una creencia en el tiempo de Jesús de los saduceos que no creían en la resurrección. Vaya conmigo a Mateo, por favor, 22. Mateo 22, vamos rapidito, Mateo 22, el verso 23 dice de la siguiente manera. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Los saduceos era una secta en el tiempo de Jesús que pensaban que no había resurrección. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, había una postura filosófica griega que no creía en la resurrección del cuerpo físico. Y esa la podemos ver, si me acompañan por favor, vamos a Hechos capítulo 17, el verso 32, que dice de la siguiente manera. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Se da cuenta? Dice que cuando oyeron sobre el tema de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Sabe por qué, mi querido, mi querida? Porque el tema de la resurrección, hay gente que no la cree y se burla de eso. Pero para nosotros los cristianos es un tema importantísimo porque es base de nuestra fe cristiana, la resurrección de los muertos y en especial la resurrección del Señor Jesucristo. Sabe que había un postulado que se llamaba la verdadera espiritualidad. ¿Y cuál era la verdadera espiritualidad según ellos? Es que el cuerpo era innecesario y no se deseaba. Y finalmente el cuerpo iba a ser destruido. La vida entonces en el espíritu significaba despojarse finalmente del cuerpo. No porque en sí el cuerpo era malo, pero sí porque era inferior y quedaba por debajo del nivel de ellos. La idea que el cuerpo iba a resucitar para ellos era un insulto, era un anatema, era una falsedad. Batallando sobre esto el apóstol Pablo es cuando escribe. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? El punto es que negaban la resurrección corporal final del cuerpo. Pero recuerde algo, si no hay resurrección del cuerpo, para ellos también, entonces Cristo no hubiese resucitado. Primera Corintios capítulo 15, acompáñenme por favor otra vez. Y vamos a estar viendo
algunos versículos. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 13. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es ahí, hermanos, donde vamos a encontrar nuestro tercer propósito. Recuerde bien nuestro tercer propósito. Recordemos que la resurrección enmudece la incredulidad de muchos. Recordemos que la resurrección enmudece la incredulidad de muchos. Escuche bien, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, es importante, si no hay resurrección de los muertos, ¿sí? Si, como dice aquí, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué sucede? Si Cristo resucitó, es absurdo que algunos sigan enseñando esto, que no hay resurrección de los muertos o que los muertos no resucitan. El argumento, hermanos, que se encuentra en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, es que si los muertos no resucitan, nuestro Señor Jesucristo no pudo haber resucitado. Ahora, vea lo que dice el verso 14, por favor. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Por favor, compárelo con el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo que hay una consecuencia si Cristo no resucitó. Nuestra predicación es vana. La palabra vana significa carente de resultados, vacía. Y no solamente nuestra predicación está carente de resultados o vacía o es vana, sino también nuestra fe. Y como diría el verso 17, aún estaríamos en nuestros pecados. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Veamos lo que dice el versículo 15 y el verso 16. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Seríamos falsos testigos al proclamar que el Cristo ha resucitado. Seríamos falsos testigos. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mire, sin la resurrección de Cristo, los seres queridos que ya murieron, siendo creyentes, no tendrían ninguna esperanza. Y recuerde algo nuestro, que nuestra esperanza es que cuando muramos estemos delante de la presencia de Dios y que nosotros vamos a resucitar como Él resucitó y que a nosotros se nos dará cuerpos. Entonces, mi querido, mi querida, se puede poner a pensar si los muertos no resucitan. Ahora, no queda ahí, vea el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo es lo siguiente: si Jesucristo no resucitó, Pablo y los creyentes serían un grupo de charlatanes ignorantes que afirman en forma consistente la resurrección. Esto es lo que está diciendo el versículo 19. Si Jesucristo no resucitó, entonces Pablo, los creyentes, usted y yo, somos un grupo de charlatanes que no conocemos nada si afirmamos la resurrección. Ahora, hay una realidad, mis queridos.
porque todo esto es un supuesto si los muertos no resucitan. Pero hay una realidad, y la realidad lo dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron. Toda filosofía que niega la resurrección del cuerpo se viene abajo debido a que Cristo resucitó y que son las primicias de los que ya están con el Señor y de los que todavía estamos vivos. Por eso, mi querido, mi querida, la realidad es este verso 20 hermoso que aparece en capítulo 15 de 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Tú puedes seguir creyendo que no existe la resurrección, pero hay una realidad. Y la realidad es que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuál es la enseñanza principal que tengo el día de hoy para ustedes? La enseñanza principal es que la resurrección de Cristo garantiza que el evangelio que hemos creído es verdadero. La resurrección de Cristo garantiza que el evangelio que hemos creído es verdadero. Concluyamos con esta tercera cápsula, mis queridos. Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es una realidad, a pesar de que nuestro mundo trate de negarlo o no darle la importancia o de burlarse, ¿verdad? Como lo hicieron ahí en Hechos capítulo 17. Mis queridos, hay gente que se va a burlar de nuestra creencia, pero nosotros creemos que los muertos resucitan porque el Señor Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesús forma la base sólida de nuestras creencias, de nuestro evangelio. Entonces, hermanos, es por ello que la fe es importante, así como el evangelio en el que hemos creído. Por eso es necesario que nosotros lo podamos expresar el evangelio, lo podamos proclamar, lo podamos predicar. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio verdadero, porque tenemos un evangelio en el cual hemos creído. Ahora también recuerde esto, tenemos el verdadero evangelio. Es por ello que usted y yo somos verdaderos testigos de Dios. Y como testigos tenemos que proclamar la palabra. Como testigos tenemos que llevar la palabra de Dios, donde vamos a decir que el Señor Jesucristo vino, nació, anduvo con nosotros, nos enseñó, que el Señor Jesucristo sufrió, que el Señor Jesucristo murió, pero que también el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos. ¡Qué bendición, mis queridos! ¡Qué bendición! Y ahora Él nos ofrece vida, y nos ofrece vida en abundancia. El tema de la resurrección es sin duda un tema en el cual como creyentes debemos de proclamar. Es por esto esta cápsula, mis queridos. Yo espero que hemos aprendido cuál era el error de los corintios y cuál es la respuesta que el apóstol Pablo da ante ese error. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Que Dios les bendiga y lo veo en la próxima cápsula o reflexión.